Yo le digo que no soy sueco, aparte de porque es evidente por mi fisonomía. Pues porque los suecos, cuando les bajan los impuestos, se manifiestan en contra de que les bajen los impuestos. Salen a la calle en contra... No, esto sucede una en sociedad Suecia, muy particular. Si un ayuntamiento baja los impuestos, los vecinos de ese ayuntamiento salen a la calle a ponerle la cara colorada al alcalde por bajarles los impuestos. Yo no soy sueco. El lavado de cerebro está bien puesto en ese país. Yo no soy sueco, o sea, a mí me encantaría que me bajaran los impuestos. Me parece un atropello, me parece confiscatorio, me parece un robo la política impositiva fiscal que hoy tenemos en España. Que un ciudadano tenga que pagar según gane determinada cantidad o sobrepase esa determinada cantidad el 50% de sus rentas del trabajo, me parece sencillamente un robo. Entonces empezamos a estar de acuerdo. Ahora bien, buscar refugios opacos, que vaya por algo se llaman opacos, ¿no? La palabra es lo suficientemente elocuente. Opacos. Bueno, originalmente... Socapa de que, es que en mi país se pagan muchos impuestos. Para llevarte el dinero y descapitalizar a tu nación y por lo tanto a tu pueblo, no me parece decente, por muy legal que sea. La culpa de que se descapitalice esa nación porque vuelvo es de la legislación que obliga a los ciudadanos a descapitalizar la nación. Vuelvo a repetir, lo que hay que hacer es reformar esa legislación persecutoria a los ciudadanos. Vuelvo a repetir, esta, no voy a decir élite, porque élite es una palabra ennoblecedora, tampoco diré aristocracia, porque es otra palabra ennoblecedora, los mejores no. Esta tropa de afortunados, de bendecidos por la diosa Fortuna, por su trabajo o por su familia, se llevarían el dinero fuera de cualquier país de origen, aunque pagasen unos impuestos ridículos, porque lo que no quieren es sencillamente pagar. Pagar nada. No cubramos... Y las empresas buscan un refugio para la persecución. Claro. Entonces se van, por ejemplo, a Delaware en Estados Unidos, que es un estado diminuto, el segundo más pequeño de Estados Unidos, donde pero si esos paraísos fiscales los crean los propios estados. Bueno, en parte sí, efectivamente. Es que la injusticia de los estados está en que la clase media está perseguida y entonces los ricos les dejan la laguna legal para poder escaparse. Y en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero es que lo que hay que reformar es esas legislaciones persecutorias para que no tenga que ocurrir esta situación. Y la prueba evidente de que yo tengo razón y usted no, por mucho que le apoye la ley, que es verdad que le apoya la ley, es que todos ellos, cuando son pillados, sienten como mínimo vergüenza. Algunos se esconden, como Pedro Almodóvar. Otros se hacen un lío dando explicaciones, como el ministro de Fomento. Vamos a recuperar... Y otros dicen que no lo volverían a hacer. Pues si les parece, vamos a recuperar esas contradicciones del ministro Soria, que ha cambiado de versión pues en las últimas 72 horas constantemente, de no saber por qué se le relacionaba con una sociedad, a reconocer que había sido de su padre, a aparecer luego en Reino Unido. Hoy hemos conocido también que su firma aparecía en el documento como secretario de esa sociedad en Reino Unido que antes había estado radicada en Bahamas. Recuperamos esas declaraciones. No debía ser muy consciente Soria de la que se le venía encima cuando dijo esto el pasado día 5. El Ministerio de Hacienda ya está investigando y por tanto hay que remitirse a los resultados de esa investigación. Y luego esto el día 7. Quien aparezca ahí tiene que salir de inmediato a justificar por qué está ahí, pero de inmediato. Si no hay explicación, entonces es que no la tiene. Porque desde luego sus explicaciones hasta ahora han sido un poco confusas. Primero el día 11 decía que se había desvinculado de las empresas. Nunca he tenido ni tengo ninguna participación en ninguna sociedad, compañía, empresa, fundación o cuenta en Panamá. Luego el 12 que quizá había estado en los estatutos. Pero cuestión distinta es que figure en los estatutos como administrador. Además no tiene muy claro de quién era la empresa que sale en los papeles de Panamá. Primero pensó que no era de nadie de su familia. Con la sociedad UK Lines era 100% de un accionista que nada tiene que ver con mi familia. Y luego se dio cuenta de que sí había sido de su padre. UK Lines fue de mi padre con anterioridad o hasta que mi padre murió. También con lo de dar explicaciones se ha hecho un poco de
lió el ministro Soria. Primero se negó a comparecer en el Congreso. Y es que yo voy a seguir el mismo criterio de todo el gobierno. Desde el 21 de diciembre del año 2015 estamos cesados el presidente del gobierno y todos los ministros. Y menos de 24 horas después lo solicitaba él mismo. En estos momentos, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes está presentando en el registro del Congreso de los Diputados una solicitud en nombre del Gobierno para que yo comparezca. Y ahora vienen a hacerlo, porque según sus palabras... Por tanto, lo primero que tendría que hacer cualquier persona o cualquier sociedad es explicar... Señor Fuster Fabra, ¿qué le ha parecido estas declaraciones del ministro? Y si usted hubiera sido su abogado, su letrado, ¿qué le habría recomendado? ¿Cómo le habría recomendado afrontar esta publicación? Menudas preguntas me hace doña Beatriz. Tendría primero que pasarle la minuta al señor Soria para comentarle el Consejo Jurídico. Bueno, pero ¿cómo no me va a pasar la minuta a mí? Sin entrar en estas peculiaridades. A ver, analizándolo y por lo que hemos visto la evolución de las declaraciones, porque es que además ha ido a una declaración por día y variando tanto su declaración y variando tanto los argumentos que, claro, al final uno, cuando visualiza, y además con los papeles que han surgido en los medios de comunicación y todos los datos que se han dado, la explicación hubiera sido muchísimo más sencilla. Y no es otra que cronológicamente argumentar cuándo había existido esa sociedad, a qué se dedicaba esa sociedad, como hablamos el último día con don Eduardo. ¿Tenía objeto esa sociedad? Sí, efectivamente, tenía un objeto, se dedicaba a desarrollar negocio en Sudamérica para según qué tipo de mercados. ¿Usted era político en aquel momento? No. ¿Tenía conocimiento el fisco de una u otra manera que usted estaba operando o que usted formaba parte de esa sociedad? Con haber respondido esas preguntas, y además son categóricas, de sí y de no, habría salido perfectamente al paso. ¿Cuál es el problema? También lo ha comentado don Eduardo antes. Claro, es que ahora hay mucha gente que se arrepiente de decir, bueno, es que tenía una sociedad en Panamá, no debería haberlo hecho. Vamos a partir de una premisa. El mero hecho de tener una sociedad en Panamá, y yo mantengo mi argumento, no es un delito. Lo que es delito es no informar en España que se tiene una sociedad en Panamá. Pero si el problema de todos estos lo ha enunciado muy bien alguien que es bastante más liberal que todos vosotros juntos, que es Luis de Guindos. Por cierto, ministro de Economía del mismo gabinete al que pertenece Juan Manuel Soria. Y Luis de Guindos lo ha dicho muy bien, y desde luego Luis de Guindos no es prosoviético, ni es de Podemos, ni nada parecido. Luis de Guindos ha dicho que su compañero se ha hecho un lío y ha negado la evidencia porque la percepción social de los paraísos fiscales, de las sociedades offshore y de las cuentas opacas, la percepción social es siempre negativa. Porque entonces no es un tema de moralidad, sino ¿cómo de que no? popularidad. Claro. Entonces no Mira, es lo hay mismo moralidad hay que dos popularidad. cosas que un hombre negará siempre. Y hemos visto la segunda. Una es, y cito por orden de prelación inverso. La segunda, ¿tengo dinero en paraísos ocultos? No. Hasta que te pillan y te lo demuestran. Entonces ya empezamos con el bucle. Pero lo primero es decir que no. Y la primera es, ¿usted va de pilinguis? No. Ningún hombre reconocerá nunca que va de pilinguis y que tiene dinero en paraísos fiscales. Eduardo, ya que ha sacado a Luis de Guindos... Porque es igual de rechazable socialmente. Es la percepción social la teoría del bolsillo y la bragueta. Una es inmoral y la otra es impopular. Pero en respuesta a lo otro que decía Oye, bautizado, señor García Serrano, un segundo. Esto es importante. Nadie al que le preguntan así de primeras, oiga, ¿usted tiene dinero en sociedades ocultas? No. Oiga, ¿usted es masón? No. Y lo eres. Oiga, ¿se va de pilinguis? No. Oiga, ¿se va de pilinguis? No. Y luego resulta que el que te ha dicho que no a las tres cosas es masón, se va de pilinguis y tiene un pastón eso debe ser una en las Islas Caimán. Conozco muchas personas las pilinguis con dinero del Fuster Fabra, que paraíso ha fiscal. bautizado la teoría, por si lo quiere Serrano, hay decir. muchas personas que tienen cuentas en paraíso fiscal y que ni se va de pilinguis ni es masón. Y conozco muchas. Para empezar. Y todas te dicen que no. Bueno, no, pero cuando se les pregunta, oiga, ¿usted tiene cuentas opacas? No. Claro, porque es impopular y a la gente no le gusta ser impopular. ¿Qué va? Pero seguramente hay algunos que sí, que lo digan con toda naturalidad, porque es una manera natural de defenderse. Algunos amigos míos cuyos nombres no voy a decir porque, claro, porque no es el tampoco momento. es cuestión de... ¿Por qué ya Panamá... estamos con ese amigo. No, claro, es que yo tengo que proteger por si acaso no quiere preguntarle la UCO o la UDEF. Señor Vitoria, ¿por qué Panamá es un paraíso fiscal tan atractivo?
No es que sea tan atractivo. Mire, la definición de paraíso fiscal, que por cierto, no es verdad que se llame paraíso fiscal, porque viene de haven, que no es paraíso, sino refugio. Eso es importante saberlo. Pero parece que es paraíso, porque parece que todas son islas paradisíacas y no tiene nada que ver. Es una mala traducción del inglés al francés y luego al español. Pero no es que sea tan atractivo Panamá, es que ahora solo ha salido un escándalo, pero si lo sacaran de cualquier otro de los paraísos fiscales, también saldrían miles de nombres, porque todo el mundo, entre comillas, todo el mundo que se lo puede permitir, tiene dinero en paraísos fiscales. Claro. Y es lo normal desde determinado nivel de conocimiento. Toda la gente que sabe que esto es posible y que así puede bajar sus impuestos lo haría. Y el ciudadano medio y el espectador que está viendo este programa en este momento también lo haría si supiera cómo se hace. Y es muy sencillo, solo que nadie se lo ha explicado. Y todo ese mundo al que tú te refieres, Paul, todo ese mundo resulta que viven en España, pues me refiero a nuestros conciudadanos, a toda esta tropa que ha salido empapelada en los papeles de Panamá. Resulta que viven en España, utilizan las infraestructuras españolas, los servicios del Estado español y, voilà, no pagan impuestos para sostener esas infraestructuras. Los pagan, pero no pagan tanto. Su desarrollo laboral, su desarrollo profesional lo tienen en España. Que ese es el problema. Claro. El problema es que muchas veces estas sociedades lo que se hace es para camuflar o ingresos de carácter ilícito, como puede ser comisiones, que hemos visto en según qué negocios que no tienen que realizarse y se ingresan en otros países. Pero es que de verdad, don Eduardo, se llaman paraísos, uno, porque además que hace muy buen tiempo, como usted comprenderá, en Bahamas o en Panamá hace muy buen tiempo. Pero si ya lo podemos focalizar como un negocio legal, es decir, tener una sociedad legal, es que en Panamá se pagan muchos menos impuestos que se pagan en España. Por eso también es verdad que es un paraíso fiscal. Claro. Si se desarrollase la actividad en Sudamérica, por ejemplo, tener una sociedad en Panamá y la actividad desarrollándose también en Panamá o en Sudamérica, se puede facturar perfectamente con una sociedad en Panamá. Claro, yo conozco. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque lo que se hace es decir, oiga, mire, yo, como por ejemplo Panamá está en el centro, si cogemos todo el continente americano, Panamá está en el centro. Es perfecto. Es un sitio geoestratégico. Geoestratégico es perfecto. Se puede hacer negocios legales, lícitos y muy morales a través de sociedades en Panamá. Es que yo conozco gente que lo hace todo el tiempo y no pasa nada. Gibraltar es otro sitio geoestratégico. Bueno, también. Y resulta que tiene más sociedades que habitantes. Efectivamente. Tiene más empresas radicadas que habitantes avecindados. Y en Delaware, Estados Unidos, curioso, hay 250.000 empresas, de las cuales, de las Fortune 500, el 58% de las empresas más ricas tienen su sede en Delaware. ¿Por qué? Porque Delaware lo que hace es favorecer fiscalmente y por tanto hacer que la economía fluya mucho mejor. Y te voy a decir otra cosa. La definición de paraíso fiscal es... ¿Para quién fluye? Un segundo, Eduardo, un segundo. Es territorio que favorece fiscalmente a personas físicas o jurídicas que no vivan en ese territorio, ¿correcto? Bajo esa definición, hay 73 países en los 5 continentes que podrían ser definidos como paraísos fiscales. Y no pasa nada, o sea, la mayoría de países que son. ¿Cuándo se entra en el punto negativo de ese paraíso fiscal? No solo es por la baja tributación, sino es porque cuando se reclama una serie de informaciones o tiene que haber unos requisitos de transparencia, no se cumplen como podría ser en otro país como Francia, España o Inglaterra. Es decir, ahí es cuando ya se convierte en un paraíso fiscal con la connotación negativa. Pero si uno tiene negocios en Sudamérica, por ejemplo, puede perfectamente tener una sociedad, desarrollar un negocio que existe, es decir, no es una sociedad fantasma que no tiene ningún tipo de objeto ni desarrollo, ¿no? Lo tiene y paga los impuestos, pero de una manera mucho más fácil. Grandes empresas, como por ejemplo Apple, tiene su sede fiscal en Irlanda, donde se pagan menos impuestos. Porque en Europa es mucho más cómodo tenerlo en Irlanda que tenerlo, pues, en España. Porque la gente no es tonta, así de sencillo. Una pregunta que nos hacíamos esta tarde en la redacción. Porque si se hace de manera legal... Entonces, los que seguimos en España cotizando somos tontos. Dices, la gente no es tonta. O sea, todos los demás que no estamos en paraísos fiscales es que somos tontos. El que tiene la información de cómo hacer para pagar menos impuestos de manera legal lo va a hacer porque no es tonto. Eso es lo que quiero decir. La mayoría de la gente no tiene ni idea porque nadie les ha explicado cómo se hace. Y es sencillísimo, pero nadie se ha preocupado de hacerlo. Entonces están oprimidos por un Estado opresor y medio soviético que está quitándole el dinero a la gente y el fruto de su trabajo. Estado opresor y medio pero dejemos a doña Beatriz. El tema de la SICAP, que tenemos una duda en la redacción. Si es legal, se hace de manera legal, se declara aquí en España, y simplemente nos explicaba el señor Paul Victoria que tiene algunos beneficios tenerlo allí, pero ¿por qué, por ejemplo, no se hace una SICAP que también se tributa poco
y no hace falta irse del país y se tributa aquí. La SICAP tiene unos requisitos muy restrictivos. Es para muy grandes capitales y en determinada forma de capitales. O sea, tiene unos requisitos muy restrictivos. En Panamá o en Islas Caimán o en otros sitios no hay esos requisitos. Entonces, mucha más gente puede optar a eso y no a la SICAP. Ahora bien, la SICAP se crea precisamente porque como la gente no es tonta y dice, uy, aquí me están oprimiendo impuestos, voy a sacar mis capitales fuera, dicen, pues que solo paguen el 1%, es decir, mientras la clase media está pagando el 30% de impuestos a sociedades, los ricos que pueden acceder a SICAP solo pagan el 1%, cosa que es muy injusta, y yo estoy muy contra esa legislación, porque tú habías dicho que es que la legislación me daba la razón. No, todo lo contrario, yo soy muy en contra de esa legislación, porque lo que quiero es libertad de la gente, prosperidad, propiedad privada, libre mercado, la pasta y no pagar impuestos. No, es que los impuestos son excesivos. Pero, perdón, te termino de contestar con la SICAP. Pero es que además, por tema de diversificación, no puedes tener todo en una sola cosa. Pedro Almodóvar tiene SICAP y también tiene Panamá y también tiene Islas Caimán. También saldría si hubieran destapado las Islas Caimán. O sea, tiene diversificado por todas partes. Ha quedado clarísimo. Eduardo... Pero sale con la pancarta para decir que no se privatice la sanidad pública. Ese señor es un incoherente, pero los que defienden... Un incoherente. Qué suave. Bueno, es un... Eduardo, entonces, a tu juicio, el ministro de Industria, José Manuel Soria, debería dimitir. Debería haberse ido hace 72 horas. Literalmente, aunque no haya cometido ninguna ilegalidad. De Islandia. ¿Y como Cameron? De Cameron quería también hablar. Cameron está en la picota, montó las manifestaciones que montaron en Islandia, Cameron tirando piedra, una presión social tremenda. ¿Qué les parece que Cameron, después de haber reconocido que se benefició de la offshore de su padre, de Ian Cameron, pocas horas después se equivocó, obligue a bancos y a despachos de abogados, diga que va a sancionar y que va a perseguir las prácticas de evasión fiscal? ¿No es un poco hipócrita? Bueno, es que ahora se ha puesto de moda que es que ahora todo tiene que criminalizarse. Ahora todo, es decir, mientras que en otra época antigua era que no se perseguía nada y la corrupción pasaba desapercibida, ahora se ha pasado al otro extremo totalmente opuesta y muy extremista, que es que ahora todo es persecución, todo es criminalización, hay que meter a todo el mundo en la cárcel. O sea, ya la persecución es tremenda, es meterle miedo a la sociedad por respirar, que es parte del procedimiento soviético que se está implantando en España y en otros países. Ese es un mensaje ultraliberal que es difícilmente de metabolizar. O sea, por los soviets, ¿quieres decir? Madre mía. Mara de Deu, que me llamen soviet a mí. O sea, ¿a dónde hemos llegado, Paul? No te había pasado nunca. ¿Qué nivel de degeneración liberal te hace ver un soviet en mí? Señor García Serrano, yo no soy liberal, soy libertario, que es cosas muy distintas. Los liberales promueven una alianza entre el capitalismo y el Estado, y los Estados actúan como sus socios ejecutivos para defender a los capitalistas y a las clases financieras más que yo todo. Conozco a algún Pero los libertarios lo que queremos es la libertad, la verdadera libertad. ¿Perdón? Que conozco muchos liberales partidarios de que el Estado desaparezca y trabajan para el Estado. Y viven opíparamente y con unos sueldos magníficos del Estado. Bueno, pero son igual de incoherentes que Pedro Almodóvar. Y no me tiréis de la lengua que... Estás hablando de un profesor... Le ponemos la cara colorada a alguien, pero no es así. Él está en esa universidad haciendo un sueldo del Estado para poder influir en la sociedad, para promover la libertad en la sociedad. Me ha parecido entenderte que... En fin, David Cameron está haciendo lo que está haciendo porque está sometido a una presión mentalmente soviet de la sociedad británica. Bueno, la sociedad británica resulta que ha reaccionado ante esto, pues como la sociedad española. David Cameron está cayendo en picado en las encuestas. En picado. Desde que le han pillado con la cuentecita o las cuentecitas o el negocio o el negociete de papá del que él participaba opaco. Tan es así que ha pedido perdón. Y ni aun pidiendo perdón sigue cayendo a las encuestas. ¿Por qué será? Pero vamos a ver, en los pueblos... Es que la sociedad está muy sovietizada. Ah, amigo. Y entonces se persiguen las libertades básicas. Claro. Y por eso la sociedad británica mira con malos ojos a David Cameron y sus sociedades opacas, las de él y las de papá.
porque son todos del Soviet de Petrogrado. Pero es que ahora... Los ingleses son todos del Soviet de Petrogrado. Venga, por favor, yo sé que tú eres lo suficientemente inteligente de sobra para saber que es que estos son armas arrojadizas políticas, que esto es simplemente la judicialización de todo, la criminalización de todo se usa ahora como arma política para derribar Beatriz lo planteaba todo antes, tipo de Paul, políticos. como lo hace ella siempre, muy bien y de manera brillante. ¿Por qué todo el mundo que está metido en esto, primero, no lo confiesa? Oye, yo tengo una cuenta en Bankia. Sí, en Bankia. Y tengo una cuentecita para ir tirando la luz, el gas, el agua, en fin, el seguro del coche, en el Santander. Público. ¿Por qué nadie dice, sí, bueno, tengo cuentas en Galápagos, en Bahamas, en Suiza, en Luxemburgo, en Andorra? ¿Y por qué, cuando se descubre, todo el mundo empieza por negarlo? Bueno, les falta valentía, ¿no? Respóndame usted a eso. Les falta valentía. Eduardo, perdona que te interrumpe. Claro. Estamos muy pendientes de esa última hora desde Soto del Real. Mario Conde está a punto de llegar. En unos momentos nos iremos en directo hasta esa prisión. Mientras continuamos con este especial informativo sobre los papeles de Panamá. Y me gustaría preguntarles, ya que abordásemos casos concretos, porque hemos hablado de Almodóvar, hemos hablado de Bertín Osborne. Pediría realización a ver si podemos empezar a ver algunas de las personas implicadas, porque han aparecido pues desde presidentes como Mauricio Macri, David Cameron, primer ministro británico, aunque era en relación con su padre, Silvio Berlusconi, ex primer ministro de Italia. Podemos ver ya algunos de esos documentos y saber de qué se les acusa. Empezamos por Bertín Osborne. A finales de 2015 pagó a Mossack Fonseca las tacas para reabrir Artistic Trading. Lo hizo para avalar un préstamo con el que ha podido saldar su deuda con el fisco español. Esto, en principio, no ha cometido ninguna ilegalidad. ¿Es correcto? Correcto. Sí. Básicamente Bertín Osborne, además lo ha manifestado en sus declaraciones y tiene toda la razón. Él trabajaba y desarrollaba su actividad, y además de tener su residencia en Estados Unidos, desarrollaba su actividad en Estados Unidos. Panamá es un estado en el cual pues bueno, se puede perfectamente tener su sociedad, en la cual, como él reside en Estados Unidos y es un estado con una vinculación tremendamente grande a Estados Unidos, podía perfectamente tener su sociedad. Lo ha reconocido, de hecho informó a Hacienda y lo ha confirmado, que informó al Estado español de que iba a reabrir esta sociedad, que él la tenía y que la iba a utilizar para adquirir una vivienda. Vamos, no tiene ningún tipo de irregularidad aparente, por lo que se ha manifestado tanto por Bertín Osborne como por los ¿Y qué es lo documentos que han añadió aparecido. Bertín Osborne motu propio, sin que nadie se lo preguntase y anticipándose a la posible pregunta? Ahora, si me pregunta usted, claro, no lo volvería a hacer. ¿Por qué? Porque precisamente es lo que se estaba hablando antes. Se criminaliza absolutamente cualquier operación que se haga mercantil en un país como sea, por ejemplo, Panamá. Es decir, el problema, y yo entiendo perfectamente las declaraciones y las he visto además en directo cuando las ha realizado Bertín Osborne, lo que decía y manifestaba es que, claro, con esta caza de brujas, vamos a llamarla así, porque no se filtra quién lo hace bien o quién lo hace mal. Directamente, sociedad en Panamá, usted es culpable. Oiga, mire, que yo informe al Estado español. Vamos a conocer más nombres. Es legal, es correcto. Vamos a ir avanzando en más nombres que han aparecido en esos papeles de Panamá. José Manuel Soria, ministro de Industria. Eduardo García Serrano es partidario de que debería haber dimitido inmediatamente después de conocerse que tenía esa sociedad offshore en Bahamas, a pesar de que todavía no se ha demostrado si era legal o ilegal. Y como decimos, bueno, pues tenía una sociedad offshore durante 2 meses, en el año 92, antes de entrar en política, y que fue sustituido su nombre por el de su hermano Luis Alberto Soria. Don Eduardo, pero debería dimitir por las mentiras que he dicho. Sí. Porque si hubiera dicho desde el principio lo que era, cómo era y cuándo ha sido, lo reconoce, no existe ningún tipo de problema, porque aparentemente está todo regularizado. El problema es que ha cambiado 3 veces su versión. Yo, que soy un ministro de Estado, y en mi opinión, yo que soy un ministro de Estado, que tengo entre las obligaciones intrínsecas a la alta magistratura que desempeño, la de dar ejemplo, porque además en mi ministerio, el de Industria, en fin, conviene que la gente pague impuestos para reactivar desde el Estado la industria y ayudar a la industria. Dicho, desde mi ministerio yo os digo, política, una empresa de carácter familiar y además que tuve la pasta fuera.
No, es empresa familiar con una actividad para desarrollar una actividad. Pero yo para opinar también sobre el ministro, yo también estoy de acuerdo con que debería haber renunciado, primero por las mentiras, como dice el compañero, pero no por tener la cuenta en offshore, sino por las mentiras, porque un ministro que miente debería renunciar, pero incluso desde mucho antes debería haber renunciado solo por cómo está destruyendo este país, entre otras cosas a punto de los impuestos, a punto de oprimir a la población. En eso estamos de acuerdo. Vale. Ahora sí, nos vamos en directo hasta la prisión de Soto del Real. Ahí está nuestra compañera Patricia Tenorio. Patricia, muy buenas noches. Última hora, ha llegado ya María Conde, ya le has podido ver. Muy buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Pues sí, Mario Conde ya está en prisión. A las 9 menos cuarto de la noche llegaba hasta aquí, hasta la prisión madrileña de Soto del Real. El juez Santiago Pedraza ha ordenado para él prisión incondicional y también para su abogado Javier de la Vega. Han llegado en 2 furgones, uno seguido del otro y entre medias una ambulancia. El juez también ha puesto a su hija Alejandra arresto domiciliario y para su hijo Mario Conde Arroyo le ha retirado el pasaporte y la imposibilidad de salir del país. Por su parte, el abogado de la familia Ignacio Peláez asegura que Mario Conde puede acreditar y justificar el origen del dinero. Patricia, pues cualquier novedad que se produzca nos pides paso y nos cuentas cualquier novedad. Gracias y buenas noches. Gracias, hasta luego. Volvemos al debate. Estábamos en José Manuel Soria, era el turno del señor Victoria. Bueno, yo también quiero decir que los estados también usan los offshore y los paraísos fiscales para poder hacer sus operaciones. Y los crean. Pero es que además lo necesitan, es decir, incluso para comprar commodities, para comprar materias primas, para comprar petróleo y trigo y cereales, un estado hace eso para poder pagar menos impuestos para meter en el propio país, con lo cual es que hasta la población a veces se ve beneficiada de ese uso transnacional en una triangulación de comercio entre los estados para poder evadir tanta carga fiscal, pero es que los propios estados lo hacen, y no solamente para materias primas, también para cosas de actos contra el terrorismo, financiar espionajes, etcétera. O sea, no pueden pagarlo directamente, entonces necesitan la estructura offshore para poder mantener incluso la seguridad nacional. O sea, es que la cosa va mucho más allá de lo que parece, ¿no? Y los bancos también necesitan, y yo soy muy contrario al sistema financiero internacional, pero los bancos lo usan para sacar bonos para obligaciones, o sea, para poder hacerlo, ¿no? En los tax ruling programs de Holanda, a través de Curazao, etcétera. Pero ¿por qué hacen eso los estados? Persiguiendo un bien común superior. La infanta Pilar no perseguía un bien común superior. No. Vale. Los estados, efectivamente, están obligados a hacer eso, para comprar el cereal más barato para su pueblo, por ejemplo, o para comprar los hidrocarburos más baratos para su nación. Claro que sí. Los estados están obligados incluso a hacer lo que hicieron los Estados Unidos de Norteamérica cuando planteaban el desembarco del general Patton en Sicilia, que fue sacar de la cárcel a Lucky Luciano y a Frank Nitti. Sí. Y a cambio de garantizarles la libertad, trasladarlos a Sicilia para que prepararan toda la logística y toda la infraestructura y el apoyo social del desembarco entre las familias mafiosas sicilianas, el recibimiento de las tropas de Patton. Y llegaron a ese pacto, bueno, ese con pacto, 2 mafiosos que estaban de sangre hasta aquí. ¿Se consiguió un bien mayor? Sí. Eduardo, pero ese pacto no tienen que... ¿Tú crees que Bertín Osborne, la infanta Pilar, no, pero es que yo no estoy hablando Soria, de los que hacen persiguen cosas bienes malas? mayores? Eso me parece fatal, pero es que el tema es que para que Patton pueda tenga necesidad de aliarse con las mafias... Un momento, ejemplo al Estado. Déjame un momento hablar, Eduardo. Me parece contraproducente. Pero ¿por qué tienen que hacer esa alianza con mafiosos? Porque están en una guerra, porque hay una situación mala y entonces tienen que hacer medios extraordinarios para situaciones extraordinarias. Pero exactamente, y pasa lo mismo ahora. Si no fuera por la horrible estructura fiscal que asfixia a los ciudadanos y que impide el progreso y el desarrollo, entonces no tendría que haber offshore, no tendría que haber todo esto. Si la legislación fuera como en Delaware, que la gente paga una renta de IRPF del 2 al 6% de los ingresos que tiene, y si eso fuera lo que se pagara en España, nadie tendría necesidad de intentar evadir, de sacar, de utilizar offshore. El mundo estaría en libertad, habría progreso, habría prosperidad económica y entonces todo funcionaría mejor. Y entonces se eliminarían esas estructuras mafiosas y de cosas horribles e ilegales. Los liberales os refugiáis en el Estado, o los libertarios os refugiáis en el ejemplo del Estado cuando queréis justificar el libertinaje financiero. No, todo lo contrario. El Estado le saldrá bien, mal, regular
o muy bien. Precisamente. Pero cuando hace ese tipo de cosas persigue un bien común. El mayor libertinaje es que se da entre los mafiosos que son amparados por sus sobornos a la estructura institucional. Un momento, Eduardo. Y el libertinaje financiero se da precisamente por el amparo que le da el Estado y la cobertura legal para que los bancos puedan crear ciclos económicos a placer, fluctuaciones, destruir sectores o realizarlos a su placer, y esto se da bajo la estructura legal del Estado, con lo cual, si no hubiera esa estructura legal, no podría haber tanto libertinaje financiero y de los grandes capitales. La ley de la selva. Avancemos en el debate. La ley de la libertad. Me gustaría poner sobre la mesa otra cuestión, y es por qué razón el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación no ha hecho público el listado completo de los archivos filtrados para que todo el mundo pueda consultarlo libremente, tal y como por ejemplo ha hecho hasta ahora Wikileaks cuando ha filtrado documentación comprometedora. ¿Por qué unos sí y otros no? Y además me gustaría saber de quién depende, quién es el que decide qué nombres salen y qué nombres no salen. Señor Fuster Fabra, que hace muchos gestos. No, es que es obvio, la noticia manda. Si sacamos todo el listado el primer día, se acabó la noticia. Pero ¿qué es lo que hacemos? Vamos a dividir en píldoras. No he preguntado por qué lo sacan por tiempos, he preguntado por qué salen unos nombres sí y otros no. Porque no tienen, han dicho que no se van a publicar todos. Sí, pero son intereses puros y duros. Claro, por ejemplo, Putin, por ejemplo. Bueno, pero ese es un factor, pero es verdad, ¿por qué no aparecen nombres norteamericanos? ¿Por qué no aparecen mandatarios norteamericanos? Ahora se lo preguntaremos Lo que dice Russia Today es que esto es un montaje de Estados Unidos para poder destruir a Putin, y por eso sale todos los amigos de Putin, pero no los de Obama. En unos momentos nos vamos a ir hasta Moscú. Tenemos ahí nuestro corresponsal de RT. A 20 minutos de Miami. Yo te lo explico y no es un expediente X, ¿eh? No, efectivamente. Y no lo es. Y además, por píldoras. Van a ir saliendo poco a poco cada uno de los bloques de gente que resulte interesante para que se pueda ver quiénes son todas aquellas personas que... No, todavía no nos vamos a Russia Today en unos momentos. Todas aquellas personas que aparentemente tienen sociedades en Panamá. Esto es un goteo, es decir, Wikileaks tampoco salió de golpe todo el listado. Wikileaks se compartimentó y fueron saliendo poco a poco los datos hasta que al final hemos conocido todos los papeles. Pero hemos conocido la integridad, o sea, el total de los papeles, cosa que han dicho que no se van a publicar todos. Hago una puntualización. ¿En qué momento estamos ahora mismo en Estados Unidos? Porque no nos vamos a manchar ni a los republicanos ni a los demócratas. Aquí no sale nadie. Esta especie de sindicato supranacional o de gremio supranacional de periodistas de investigación no es más que una herramienta de la banca Rothschild. Ni más ni menos. Explícate, por favor. Me explico con toda claridad. Estos han comprado material robado. Han comprado material robado. Tú eres abogado. Pero aquí nadie ha denunciado ese material robado. Comprar material robado es un delito. Sí, pero ¿quién lo ha denunciado? Es lo primero que me he preguntado. Aquí nadie. Y es lo primero que le quiero preguntar. ¿Cómo está regulado eso? Es decir, si es lícito publicar material a sabiendas de que ha sido robado. Es que el problema es que nadie lo ha denunciado. Si lo denunciara el principal perjudicado, que puede ser el custodio de esa información, como puede ser el despacho de abogados, es un delito de revelación de secretos. Es mi información confidencial de mis clientes, y si alguien saca esa información, yo me querello contra ellos. Claro. Y todo el peso de la ley cae encima. ¿Pero cuál es el problema? Que es que, claro, aquí empezamos a tener muchos nexos de unión, porque resulta que el despacho de abogados tiene un nexo de unión con el gobierno de Panamá, que existe una serie de fricciones, que no existe una relación correcta y fluida, pero es que además, si seguimos tirando el hilo, vemos que efectivamente, bueno, se han hecho unas prácticas que no pueden ser del todo legales, a lo mejor no en Panamá, pero sí en el resto del mundo, que no son del todo legales. ¿Cómo del todo? Por eso lo vamos a dejarlo en suspenso. Señor Fuster Fabra. Afirmaciones objetivas y totalmente globales. A día de hoy, ¿cómo está regulada la recaptación en nuestro país? Porque hasta hace poco no se podía publicar, por ejemplo, cartas personales, correo, información, y ahora mismo estamos viendo cómo se hacen públicos emails, WhatsApp. Pero es que aquí confluyen dos derechos que son muy importantes. ¿Esto queda al criterio del periodista, decidir qué puede publicar y qué no? Es que aquí precisamente entran en conflicto dos derechos, y uno es el de la propia intimidad y la revelación de secretos y el tener la custodia de su propia información. Que la persona tiene que denunciar. Es decir, Mossack Fonseca tendría que haber denunciado. O la libertad de información que tiene un periodista. Pero es que el problema que nos encontramos... La libertad de información que tiene un periodista. La pregunta que hacía con toda candidez, pero con perversa candidez, Beatriz, porque hay que conocerla, ¿queda libertad de criterio del periodista? No hay libertad de criterio de los periodistas. La libertad de criterio de los periodistas es afluente, subsidiaria y asalariada
de la libertad de criterio del que financia el periódico y del partido político al que sirve ese periódico. Estoy totalmente de acuerdo, pero si usted va a declarar ante un procedimiento judicial y le dicen de dónde ha sacado esa información, excepto en usted esta casa. tiene el derecho, y así nos luce el pelo. Usted tiene el derecho, excepto en esta casa. dentro de su aspecto profesional, a no revelar la fuente. ¿Cómo ha salido todo eso? Pues ha salido porque a determinados poderes les interesa. Sí, pero a ver, Eduardo, solo hay dos maneras. Hay ese ectoplasma que ahora parece que será mucha pomada, que es la sindicato, gremio, asociación de periodistas de investigación. Mira, el periodismo de investigación es que se rompa la custodia la cadena de custodia de un sumario en los juzgados y te lo pasen. Porque el que te lo pasa está trincando del periódico, radio o televisión que lo publica. Está a sueldo. Yo conocí un célebre periodista deportivo que tenía a sueldo a todos los que repartían almohadillas, alquilaban almohadillas en el Bernabéu y en el Manzanares. Y se enteraba de lo que no se enteraba nadie, gracias a los que alquilaban las eso es muy verdad, Eduardo. Pero mira, solo esto es así. Eduardo, hay dos maneras. Es que te llega una parte del sumario porque alguien en la cadena de custodia ha trincado. Sí, pero en este caso esto es exactamente igual. Bueno, es parecido. Luego lo revestimos, lo almenamos con una sociedad muy muy sesuda de periodistas de investigación internacional, nada menos que internacional, porque si es española pues queda como un poco casposo, ¿no? No, sociedad internacional de periodistas de investigación. Eduardo, mira, que queda muy bien, da como mucho la palabra, por favor. Eduardo, deja hablar a los demás un poco. Le toca Gracias, Beatriz, gracias por tu moderación. A ver, hay dos maneras como se puede filtrar eso. O porque alguien que trabajaba en ese despacho... ¿Lo ha filtrado? Porque se cabreó, porque no le ascendieron, porque lo que sea, se cabreó con ellos y lo ha filtrado, o porque un hacker entró y lo tomó. Y ese hacker puede tener intereses personales o se lo puede vender a alguien. ¿A quién se lo vende? Pues al que tiene interés en que algunos de esos nombres salgan allí, porque todo se mueve por intereses políticos. Esto no es una cuestión de altruismo, pues claro, vamos a perseguir nada, no. Hay alguien que se está beneficiando de esta filtración de documentos, ¿verdad? Hay quienes dicen, ahí voy a la parte global que dices tú, de todo esto de Rothschild y de todos los mundialistas, es verdad que hay un discurso de esto es el periodismo internacional global, ¿no? Esto es un fraude fiscal global, hay que hacer un enfrentamiento global, ¿no? Todo esto hacia el globalismo, ¿no? ¿Y hacia dónde va el globalismo? Precisamente hacia el de esos liberales que fingiendo que creen en la libertad lo que hacen es creer un dominio mundial, un poder mundial, el mundo unificado bajo un solo poder, bajo su control financiero. ¿Y cuál es la única banca que no controlan los Rothschild? Ahora hablaremos con Russia Today. De hecho, ahora mismo. Nos vamos hasta Rusia. Vladimir Putin ha sido uno de los señalados por los papeles de Panamá al aparecer dos amigos íntimos suyos en ese listado de clientes de Mossack Fonseca. Desde allí apuntan a una conspiración orquestada por George Soros para perjudicar a sus adversarios ideológicos. Para conocer esta versión tenemos conexión por Skype con el periodista de RT, Javier Rodríguez Carrasco. Señor Rodríguez, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Ustedes sostienen que hay intereses detrás de estas filtraciones de los papeles de Panamá. ¿En qué se basan para hacer estas acusaciones? ¿Tienen pruebas? Bueno, nosotros no sostenemos ninguna teoría en torno a una persecución orquestada. Lo que sí que está claro es que mientras que no se demuestre lo contrario, no hay una implicación directa que esté señalando al señor Vladimir Putin en este asunto de de los papeles de Panamá. Como bien es cierto, sí que aparecen en esos documentos nombres que son cercanos al entorno del presidente, al igual que aparecen otros nombres, millones de nombres anónimos, pero en ningún momento aparece el nombre directo del presidente de Rusia. Por lo tanto, pues parece que sí que puede haber cierta intencionalidad en el hecho de que se publique esto precisamente en este momento y precisamente que se señale a través de la gran mayoría de los medios de comunicación el día que se publicó, el nombre del señor Putin. ¿Creen ustedes que se esconden tras la publicación de los papeles de Panamá? ¿Saben quién financian estas investigaciones de los papeles de Panamá? Porque ustedes apuntan directamente a un nombre, George Soros. Bueno, nosotros no solo apuntamos al nombre de George Soros, sino que se sabe que hay
varias firmas, grandes corporaciones, en este caso, en su gran mayoría norteamericanas, estadounidenses, que sí que están detrás de esa financiación de distintos institutos que podrían haber filtrado estos papeles. No solo nosotros lo decimos, también, como han podido comprobar a través de Twitter o distintas publicaciones, Wikileaks también apunta, por ejemplo, a la USAID, la Fundación Rockefeller, el señor Soros, el instituto, uno de los institutos que está patrocinado precisamente por el señor Soros, ahora dice que es Rusia quien ha tenido la intención de publicar esos papeles, lo cual es un poco paradójico, pero bueno, es la versión que le está vertiendo. Señor Rodríguez, ahora continuamos con más preguntas, pero le quiere preguntar algo nuestro compañero periodista Eduardo García Serrano. Javier, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Vamos a ver, mira, la banca Rothschild, como tú bien sabes, es la dueña y señora de toda la banca mundial, excepto de tres bancas en el mundo. El resto es toda de los Rothschild. La banca española, la banca francesa, la italiana, la alemana, la norteamericana. La banca occidental es toda de los Rothschild. Las únicas bancas que están libres de los Rothschild, y subrayo, libres de los Rothschild, es la banca rusa, la banca iraní y la banca china. Es muy curioso que salga el nombre de Putin